Hola, son las 10 de la noche del jueves 24 de octubre. Se va a acabar el día. Bueno, el mes le falta todavía una semanita, más de una semanita. Y el año también está por acabarse. Yo estoy filmando con mi joystick. Joystick se llama. Self stick. Con el palito este para sacarse selfies. Y estoy filmando ya a punto de meterme a la cama. De hecho, me estoy metiendo a la cama. Y por más que trato de buscar la manera de tener un ángulo más o menos agradable, pues no se puede. La luz blanca que tengo en el techo hace que se me proyecte la sombra y parezca una gran papada. Sí la tengo, pero no tanto. Y al mismo tiempo hace que se me marquen las ojerotas, los bolsones. Dicen que los bolsones salen por leer, otros dicen que salen por ver. Yo creo que salen por gordo. Es grasa acumulada abajo de los párpados y también a fuerza de, pues, malos sueños, ¿no? Eh, y estoy aquí para hablarles, realmente no sé de qué. Simplemente desde hace tiempo tenía ganas de filmar otro video eh, desde la cama, ¿no? Pero ahora ya no estoy acostado iluminado por mi luz nocturna de lectura, que es esta luz amarilla que voy a encender, que la tengo al alcance y vean cómo se ve, terrible, se ve mejor así, ¿no? Yo creo. Y de todos modos, todavía no logro. Ahí estoy. Ahí estoy con la imagen al centro. Y en fin, para decirles un montón de cosas, pero es que son cosas largas, largas. Acabo de ver una serie de videos en YouTube y uno de ellos es una de las entrevistas que hacen John Ackerman y Sabina Berman a distintos personajes del mundo artístico, del mundo intelectual, en fin, de la vida pública. Y ahora les tocó entrevistar a Gibran Ramírez, este joven, gordito, chaparrito, morenito, de una cabellera súper abundante, que es un gran intelectual, y es un intelectual que se ha dado a conocer como tal, eh, pues digamos, en este tramo de la cuarta transformación. Yo lo conocí en la televisión, por supuesto, en algunos de los programas donde se discutían y se siguen discutiendo las políticas de la cuarta transformación de López Obrador. Y me pareció un tipo muy brillante. Tal vez ustedes lo conozcan, creo que donde agarró más fama fue porque él participa también en algunos programas de debate, en concreto en La Hora de Opinar, con Leo Zuckerman y Denise Dresser, que son, pues, yo diría, pseudointelectuales de derecha. Tal vez la Dresser sí sea una intelectual más sólida que el Zuckerman, porque el Zuckerman yo nunca le he escuchado un planteamiento medianamente sensato, ¿no? Y parece ser que en ese programa que les cuento, pues le pusieron una emboscada, ¿no? Era de los primeros programas, creo, en los que aparecía Gibran. Y de entrada empiezan a descalificarlo, a medio burlarse de él. Ahí por primera vez escucho hablar a Denise Dresser de la 4T, ¿no? Pregunta a Leo Zuckerman
Dice, bueno, pues aquí estamos, se los presenta y dice, pues, ¿quién empieza? Y le pregunta a Denise, ¿estás de acuerdo en que empiece Gibran? Sí, claro, que comience el vocero de la 4T. Y esto enoja a Gibran, luego se le ve el gesto. Y dice, ok, yo empiezo, dice, pero advierto de una vez que ni soy vocero de la 4T, de la Cuarta Transformación, ni siquiera pertenezco yo a Morena. Y empiezan a discutir en torno a las famosas organizaciones de la sociedad civil. Claro, los de Televisa, Leo Zuckerman y la Denise Dresser, sosteniendo que López Obrador está actuando en contra de las famosas organizaciones de la sociedad civil y efectivamente en algún momento dado yo recuerdo claramente cómo López Obrador dijo en una entrevista televisiva que no creía en las organizaciones de la sociedad civil, incluso les dijo en las llamadas organizaciones de la sociedad civil. Cosa que a mí no me pareció tan jalada de los pelos, porque muchas de estas organizaciones pues realmente están supliendo funciones del Estado, no están complementando correctamente las funciones del Estado, ni han servido, sobre todo en los regímenes anteriores, desde Fox, que se empezaron a poner de moda, digamos, y Denise Dresser participó en la creación de varias de ellas, pero en realidad no lograron nada, ¿no? Pues ahí tienen ustedes Mexicanos contra la Corrupción, eh, Mexicanos por la Transparencia, eh, los temas dificultosos de la gobernanza mexicana tiene cada uno, por lo menos, cada uno de estos temas tiene por lo menos una organización de la sociedad civil, por lo menos. Y estas organizaciones de la sociedad civil reciben subsidio del gobierno. Y evidentemente no han logrado gran cosa. Entonces, la discusión iba por allí a descartar a la política de López Obrador porque él había descartado antes a estas organizaciones de la sociedad civil y a partir de ahí, tanto Zuckerman como Dresser pues acusaban a López Obrador de autoritario, de dictador, de omnisciente y que era un peligro para México porque como Morena tenía mayoría, tiene hasta la fecha mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y en muchos de los congresos estatales, pues decían que López Obrador se estaba haciendo de un poder casi absoluto, ¿no? Entonces, Gibran empieza a argumentar en este sentido, ¿no? Pues es que realmente no han servido para nada, ni siquiera han servido como grupos de presión que obliguen a reorientar las políticas del gobierno. Y en los muchos años que tienen algunas de estas sociedades de existencia, pues realmente no han logrado nada. Han sacado algunos estudios, han sacado algunas conclusiones, sus miembros van y se presentan en la radio, escriben en los periódicos, en las revistas, salen en la tele, pero no han logrado nada sustancial. Además, la materia que ocupa estas organizaciones de la sociedad civil es competencia del Estado. Y estrictamente hablando, el Estado debería de ocuparse de estas. Es cuando Denise le pregunta enojada, ¿no?, a Gibran, dice, ¿en qué año naciste, Gibran? Y aquel contesta, muy hábil. Dice, ahora me vas a juvenear. No te estoy juveneando, dice, pero es que la verdad es que tú te perdiste la creación de tal y tal y tal y tal, dice, el enorme esfuerzo que hizo la sociedad civil para organizarse y contribuir a la democratización de la vida pública mexicana. Y Gibran le contesta, dice, eso que tú le llamas sociedad civil no es tan sociedad civil.
son un conjunto de intelectuales de alto poder adquisitivo que se exponen en los medios, que son muy conocidos porque salen en los medios masivos de televisión, pero que indefectiblemente están haciendo recomendaciones de corte derechista. Algunos de ellos fascistoide, dijo él. No sé si lo dijo, nada más lo insinuó. Yo así lo entendí, con lo cual estoy de acuerdo. La Denise ha puesto una enojada, ¿no? Pero estaba verdaderamente furiosa de que un jovencito que tiene, en ese entonces tenía la edad de muchos de los alumnos de Denise, porque Denise da clases, creo que en el ITAM, en el CIDE, en alguno de estos dos semilleros de conservadores, diría López Obrador, yo diría semillero de derechistas y fascistoides, y entonces le empieza a decir que él no vivió las grandes movilizaciones. No hubo grandes movilizaciones. No lograron mover un ápice las políticas erradas, no erradas, sino sesgadas a favorecer al gran capital que echaron adelante Fox, Calderón y por supuesto Peña Nieto. No lograron disminuir ni tantito así la corrupción y muchas de ellas estaban enfocadas a combatir la corrupción, la impunidad, el saqueo, ¿no? Y Gibran con mucha claridad, con mucha paciencia, pues sí le puso su revolcada a Denise y de pasadita a Leo Zuckerman. Zuckerman tuvo un papel también desastroso, no es la primera vez que lo veo haciendo estos papeles terribles, ¿no? ¿Y por qué terribles? Pues porque el tipo, si está de acuerdo con lo que está diciendo su expositor, lo deja hablar. Y si no está de acuerdo con lo que está diciendo su invitado, lo interrumpe, le arrebata la palabra, ¿no? Y se la da al otro, al contendiente, al contertulio, digamos. Y esto se lo hizo a Gibran a cada ratito. Y aún así, la trampa se demuestra porque al final dice, y bueno, dice, pues para contribuir a que te sigas formando, le dice Denise a Gibran, te traigo este libro para que te ilustres y para que veas el peligro real en el que está la democracia mexicana. Era un libro en inglés, escrito por un autor que yo no conocía, pero Gibran sí, ¿no? Dice, ah, sí, claro. Dice, sí, lo conozco, ya lo leí, dice, y no me convence. Me parece mejor fulano. Dice, pero te lo acepto, ¿no? Y eso puso a Denise verdaderamente enojada, ¿no? Entonces le vuelve a decir que era una impertinencia de que un joven como él descalificara tanto las lecturas como los planteamientos, como las posturas que una doctora como ella había logrado en la vida. Y ahí cierra el programa. Traigo esta colación porque en la discusión que tuvieron hoy, bueno, no discusión, sino en el diálogo, en el triálogo, porque eran tres, Ackerman, la Sabina Berman y Gibran Ramírez, vi a un Germán que yo no había visto, muy, muy errático, hablando de la cromatocracia, tema que metió Ackerman, supongo yo que por ser gringo güerito y adoptado mexicano, no se está nacionalizado, le preocupa este asunto de la cromatocracia, es decir, la discriminación por color. Ya no se habla de raza, ya no se habla de etnia, ya no se habla de origen, sino de color de piel. Por eso le llaman la cromatocracia. Y ahí Gibran empieza a hacer referencia a los medios masivos, particularmente la televisión, de cómo la televisión
dice que se fue convirtiendo, se fue blanqueando, digamos, ¿no? Pero él ubica este blanqueamiento a partir de que empiezan los regímenes neoliberales, en particular el de Salinas de Gortari. Y yo esto lo he venido viendo, analizando desde hace tiempo, y yo me di cuenta que esto no es cierto. Esto sucede por lo menos desde Díaz Ordaz, ¿no? Que empiezan a aparecer las güeritas en la televisión y donde ya aparecen hombres blancos, ¿no? Dando las noticias, hablando de temas serios e incluso de apellidos exóticos, decía yo, raros, decían ellos, en la tele. Y, y Gibran lo ubica mucho más para acá, ¿no? Eh, Luego Sabina habla de una proporción que yo no sé de dónde la sacó y no me salen las cuentas. Dice, si tú prendes la tele, dice, de 5 personas que salen en la tele, solo una es mujer, los otros 4 son hombres. Híjole, yo no sé cómo está la proporción, pero me parece una exageración, me parece que no es así. No quiero decir que las mujeres aparezcan en papeles importantes y protagónicos, no. Generalmente las mujeres, generalmente blancas, generalmente güeritas, aparecen en papeles secundarios, a veces nada más de adorno, pero hay muchas, aparecen muchas en la televisión. Yo me atrevería a decir que aparecen hasta más mujeres que hombres, pero bueno. Y luego hay una serie de preguntas que hace el público y de pronto hablan del intelectual orgánico, ¿no? Que bueno, cuando yo estudié esto del intelectual orgánico, pues es una categoría que acuña Gramsci, Antonio Gramsci, el politólogo y revolucionario marxista italiano, de origen italiano, en los cuadernos que escribió en la cárcel y que se llaman cuadernos de la cárcel. Y que no me fue fácil entenderlo. Él ataca a los intelectuales orgánicos. Y los ataca porque dice que son gente estudiosa y pensante que puede dar, influenciar el pensamiento de las masas, y cuando se refiere a masas se refiere a grupos gigantescos de gente, ¿no? Que no necesariamente están identificados por una nacionalidad o por una etnia o por un idioma o por una raza o por una clase social incluso, ¿no? Las masas son masas, ¿no? De distintas clases sociales, de distintos niveles de riqueza, en fin. Y de pronto empiezan a contraponer al intelectual orgánico al intelectual público. Y pues me parece que no es así, ¿no? A mí me parece que cuando Gramsci ataca y habla del intelectual orgánico, habla de aquellos intelectuales que forman parte del organismo del Estado, que están integrados orgánicamente al Estado, que aunque no trabajen en dependencias estatales o gubernamentales, se dedican a validar, a legitimar las políticas del Estado capitalista, ¿no? Ese es el intelectual orgánico, según yo. Después, por ahí de los 80s, hubo también otro manoseo del término intelectual, y entonces se habló de intelectuales orgánicos de distintas tendencias sociales. Entonces había los intelectuales orgánicos de izquierda, los intelectuales de los partidos de izquierda, los intelectuales orgánicos de los partidos de derecha, los intelectuales orgánicos del poder o del gobierno. Pero ahora hacen una extrañísima oposición entre el intelectual público y el intelectual orgánico. Ya estoy viejito y a lo mejor por eso yo me quedé con una sensación de no haberles entendido nada. Me hicieron bolas y creo yo que al público que asiste a ese programa o que es entrevistado para aportar preguntas en ese programa, pues también les hicieron bolas, ¿no? Y meten también una categoría y hablan de la crítica marxista, ¿no? De lo valioso que es
leer a Carlos Marx para desarrollar un pensamiento social crítico, y de pronto hablan de la clase media. Y hasta donde yo recuerde, ni Marx, ni Engels, ni los clásicos de esta teoría del materialismo histórico reconocen la existencia, no reconocen la existencia de las clases medias. Cuando hablan de clases sociales, hablan de clase del proletariado, de la burguesía, de la pequeña burguesía, del campesinado, de los comuneros agrícolas, y no lo definen por nivel de ingresos como sucede con la clase media. Esa es otra categorización de la sociología occidental, norteamericana e inglesa, ¿no? Que divide a la sociedad en estratos de ingresos. Entonces ahí sí hay clase alta, clase media y clase baja, ¿no? Y todas las subdivisiones que se le puedan hacer a cada una de estas. Pero si ellos empiezan a hablar de intelectual orgánico y hablan de procesos revolucionarios como el de la Cuarta Transformación, orientados al beneficio popular, es decir, de los pobres, del pueblo, pues creo que no entra ahí el análisis de la clase media. No me extraña de Sabina Berman. Sabina Berman es una mujer inquietísima, súper inteligente, pero es una mujer de teatro, ¿no? No está obligada a manejar con tanto rigor las categorías de las que estoy hablando ahorita. Me extraña de John Ackerman porque él es abogado y es un abogado metido a político, que sabe de ciencia política, que ha leído a Carlos Marx, ¿no? Pero sobre todo me extraña de Gibran. Me parece que cayó en el lenguaje de Sabina y de Ackerman, y que se dedicaron a discutir un tópico por demás confuso que tiene que ver con esto de los intelectuales orgánicos. Vaya, no lograron ni definir a un intelectual. Yo no lo voy a definir ahorita, pero en un próximo video juro no hacerlo aquí en la cama, juro ponerme un poquito más presentable para hablarles de eso. Además, entiendo que es un tema que no les preocupa gran cosa a la gente que acostumbra a ver mis videos, ¿no? Y pues con esta imagen, menos. En fin, ya tengo 22, 23 minutos filmando. Creo que es hora de decirles buenas noches. Ya son más de las 10:30. Y mañana, pues mañana será otro día, ¿no? Buenas noches.